Gracias, muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y público que nos acompaña a través de las plataformas digitales. En esta ocasión me permití romper un poco el protocolo, no utilizaré el cubrebocas debido a que en las instalaciones en las que nos encontramos se está guardando la sana distancia. El ilustre tribuno Jesús Urueta, calificado como el más valioso y gallardo orfebre de la palabra hablada y escrita del México de principios del siglo XX, en ese memorable discurso que pronunció en la velada luctuosa en honor de Juárez, organizada por los estudiantes de jurisprudencia en el año de 1901, esgrimió una profunda tesis histórico-filosófica que a más de 100 años de distancia tiene valor y vigencia plena. En aquella pieza de perfección oratoria, el príncipe de la palabra señaló contundente: el hombre al morir retoña en su descendencia y sus obras no se pierden en la incesante elaboración de la historia. La idea es fuerza de incalculables resultados, penetra, se difunde, se transforma eternamente. Es el espíritu del que habla Goethe, tejiendo en los talleres del tiempo el ropaje viviente de la divinidad. Toda palabra fecundiza, toda predicación deja su semen en el surco. Los libros de la enciclopedia se convirtieron en la sangre de la Revolución Francesa, lo mismo que las ideas del siglo XIX se convirtieron en la sangre de la Revolución Social. La historia es una pasión porque es una pasión la vida. Grandioso combate perdurable en el que las verdades, las bellezas y las virtudes se conquistan en hecatombes inmensas que marcan con su rastro de dolor y de sangre el lento itinerario humano. Así sucede en la historia de México, en cuya formación sucesiva se enlazan, más allá de las épocas y de las generaciones, independencia, reforma y revolución. Tres tiempos de una misma partitura, tres momentos de una sola sinfonía, la integración de una nación independiente y libre. Para valorar la aportación de Juárez y sus reformadores, es necesario desentrañar de los anales de nuestra historia el proceso evolutivo de las ideas que germinaron, primero, el movimiento independentista, que luego alentaron la concepción de una federación mexicana y terminaron por definir el perfil nacional de un Estado laico, garante de las libertades del hombre. Si la lucha por la independencia fue una empresa gigantesca, un parto doloroso en un escenario de muerte y sacrificio, la lucha por la reforma estuvo plagada de fatídicas escenas. Luego de la invasión del imperio yanqui y la consecuente pérdida de más de la mitad de nuestro territorio, habrían de venir acontecimientos que auguraban un negro destino para la soberanía nacional. Es aquí donde el empeño voluntarioso de la generación de la reforma adquiere tintes verdaderamente heroicos, porque la revolución reformista es producto de la tenacidad de toda una generación que, lo mismo con la idea que con la espada o la pluma, defendió a la nación en ciernes, sentando las bases del Estado mexicano moderno. A Juárez corresponde el mérito excepcional e inobjetable de conducir ese gran proyecto de nación que comienza a delinearse con la revolución de Ayutla, comandada por el general Juan Álvarez, y que enterró para siempre los sueños megalómanos de su Alteza Serenísima, que prosiguió en el Congreso Constituyente de 1856-57, en el que se escucharon las ideas liberales en las voces de Prieto, Zarco, Ramírez, Castillo Velasco, Montes, Mata, Vallarta y Martínez de Castro, y que logró establecer en el texto constitucional
un capítulo de garantías individuales y un sistema jurídico para defenderlas. El proyecto liberal comenzó a tomar forma, pero frente a él vino la reacción conservadora. La dimisión de Comonfort y el encarcelamiento de Juárez, que marcan el inicio de la Guerra de Reforma, el establecimiento de un gobierno reaccionario en la capital, frente al gobierno itinerante del presidente Juárez, sustentado en el principio de legalidad. Fue una etapa tormentosa en la que por 3 años se mantuvo con las armas una férrea defensa del programa liberal, que paralelamente logró expedir las leyes de reforma y vencer a las fuerzas reaccionarias con la gallardía de Zaragoza, González Ortega, Santos Degollado y Felipe Berriozábal. Fue la primera victoria del Partido Liberal, pero no sería la única. La guerra civil continuaba intermitente. Ocurre el cobarde asesinato de Melchor Ocampos a manos de Márquez y Mejía y los fusilamientos de Santos Degollado y Leandro Valle. El país estaba en bancarrota. Para hacer frente a la situación caótica, el Congreso expide un decreto moratorio de la deuda pública que culminó en la guerra contra Francia. De nuevo, los liberales muestran su tenacidad de hombría y sobre todo se acrecenta el carácter indomable del presidente Juárez, que a la manera de Danton llevaba a la República en la suela de los zapatos, convencido que no era a su persona quien atacaba la invasión y los conservadores, sino a la forma republicana de gobierno. Y por ello se mantuvo resuelto a defender la dignidad nacional mientras se hallaran en peligro las instituciones. Fueron tiempos de enorme tribulación. Vencida la intervención francesa, sobrevino la traición a la patria cuando el Partido Conservador ofrece al archiduque Maximiliano de Habsburgo la corona de México. Y una vez más, el proyecto republicano tuvo que enfrentar con valentía la mascarada de un imperio de 3 años que comenzó en un castillo de cuento de hadas y concluyó en una colina de Querétaro. Tras la defensa estoica de los republicanos, vino el momento del triunfo, la República restaurada, según expresión del historiador Luis González, y que comienza en el verano de 1867, el cénit de la Reforma, cuando el gobierno de Juárez se apresta a organizar al país en el orden político, social, económico y cultural que proyectó el ejercicio y respeto de las libertades del hombre, la transculturización, la educación y el nacionalismo. ¿Cómo no admirar entonces esta vibrante página de la historia patria en la que, venciendo todos los peligros y contrariedades, se conforma definitivamente la nación mexicana como una república federal, libre y soberana, brindando identidad a una nacionalidad propia e integrando esa síntesis de sentimientos, ideas, voliciones, entusiasmos e inquietudes que se llaman la conciencia colectiva? ¿Cómo podría pretender entenderse nuestro ser nacional desconociendo el crisol liberal que fue su cuna y cuyo ideario sigue siendo origen y destino? Para apreciar el liberalismo mexicano, basta ver sus rendimientos, las instituciones y las libertades en nuestro régimen constitucional, la separación de la Iglesia y el Estado y la existencia de una sociedad secular. Gracias a los liberales, no tenemos una oligarquía constante, hereditaria, que maniate la posibilidad nacional de autotransformación. Al liberalismo debemos también una sociedad libre y abierta. Heredamos de él individuos libres a integrar una sociedad libre. Por ello, su obra no es la de un simple anticlericalismo, pues la desamortización de los bienes de la Iglesia, el hacer civil el matrimonio, el nacimiento y la muerte, el afirmar la supremacía del Estado en la sociedad, el suprimir el fuero eclesiástico, constituyen elementos que conforman la secularización de la sociedad, para definirla con la expresión del presidente Juárez. El estadista
cuya mayor virtud fue la constancia heroica a la que ciñó todos sus actos, a la que irreductiblemente atrajo el talento, la capacidad y vocación republicana de sus contemporáneos, de esa enorme generación de 30 hombres que escribieron la epopeya magnífica de la Reforma, porque su obra es obra de conjunto, es producto del entreveramiento generacional en el que las ideas, ya lo hemos dicho, fecundan en acciones, trascienden la realidad y con ella impulsan la evolución social en perenne ejercicio de mejoramiento y perfección. La obra de Juárez no es comprensible sin conocer la obra de Lerdo de Tejada, de José María Iglesias, de Guillermo Prieto, de Ignacio Ramírez, de Ignacio L. Vallarta, de Francisco Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano, como tampoco podría ser completa desconociendo el talento militar de su brazo armado, en cuyo sino transitaron Ramón Corona, Mariano Escobedo, Miguel Negrete y Donato Guerra. De Juárez para nosotros es la tenacidad en los principios, el ejemplo de dignidad que sostuvo sin claudicaciones, la inquebrantable voluntad de ser fiel a su destino, de defender el derecho como forma civilizada de resolver los conflictos. Nada por la fuerza, todo con la razón y el derecho. Por eso, para nosotros reafirmar con su ejemplo nuestro nacionalismo significa entender la lección de nuestra historia, más allá de los odios infecundos y de los fanatismos infructuosos. Nacionalismo significa orgullo por nuestro presente sin torcer nuestro pasado. Nacionalismo es refrendar nuestra fe en la República, en su soberanía y en su autodeterminación bajo la forma de gobierno democrática y representativa. A quienes, por ignorancia o mala fe, no tienen claro lo que es y lo que significa nuestro ser nacional, desde aquí les decimos que el nuestro es un nacionalismo vertical, que lejos está de deformarse en chauvinismo, que profesamos un nacionalismo verdadero que no se confunde con el espíritu patriotero que lo pervierte y lo ridiculiza, que comulgamos un nacionalismo convencido que sabe hoy como ayer que todo Estado gobernado tiene el derecho inalienable de resolver por sí mismo sus conflictos y que, así como exige el respeto irrestricto a su autodeterminación, es respetuoso de los derechos de cada Estado soberano. El nuestro es un nacionalismo auténtico que rechaza cualquier forma de opresión imperialista, sea militar o sea económica, porque sostiene los principios de la no intervención y de la igualdad jurídica de los estados. Baste mencionar a los ejemplos más caros de nuestra historia patria, a Juárez, a Favela y a García Robles. Nuestro nacionalismo, señores, es el nacionalismo de Juárez, es el nacionalismo de la paz que defiende, sí, la independencia nacional, pero que ordena el respeto al derecho ajeno, que privilegia la fuerza de la razón por encima de la razón de la fuerza. Es un nacionalismo que ha dado lección al mundo por la universalidad de sus preceptos, porque entendamos de una vez, el progreso no se mutila, todo está encadenado, todo tiene su ley. El movimiento de un astro coopera a la armonía del universo, como el movimiento de un pueblo coopera a la armonía de la humanidad. Muchas gracias.